Muy buenos días. Hoy, 8 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, también en Extremadura. Fue en Londres hace 42 años, un 8 de abril como hoy, cuando la comunidad gitana celebró su primer congreso internacional en el que se instituyó su bandera y su himno. Desde entonces, esta efeméride ha servido para rendir un reconocimiento a su historia, a su lengua y a su cultura, pero también para seguir defendiendo y reclamando la consideración de los gitanos como ciudadanos de pleno derecho. Hoy en día, la comunidad gitana está repartida por todo el mundo. Entre 10 y 12 millones viven en Europa, principalmente en países como Rumanía, España, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Grecia y Francia, pero también en otros muchos países de otros continentes como Estados Unidos, México, Colombia o Brasil. Con este acto, los extremeños nos sumamos a las celebraciones que se desarrollan en todos esos países. A continuación, toma la palabra el presidente del Parlamento de Extremadura, don Fernando Manzano Pedrera. Señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, señor alcalde de la ciudad de Mérida, senador, señora vicepresidenta primera de la mesa de la Cámara, señora secretaria segunda, señor secretario general del Parlamento, director general de Política Social, directora del SEPA, diputados, diputadas que nos acompañáis en esta sesión, señora directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, amigos y amigas, cargos del Gobierno que también nos acompañan, representantes de asociaciones del pueblo gitano en Extremadura, bienvenidos todos. El 8 de abril se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, como bien se ha dicho ya aquí, en recuerdo de la celebración del primer Congreso Mundial Romaní en 1971, donde se institucionalizaron la bandera y el himno gitano. Las diputadas y diputados del Parlamento extremeño nos sumamos hoy a todas aquellas personas que celebran esta efeméride para recordar la contribución del pueblo gitano a la historia, la cultura y la lengua de este país, también a la contribución de la cultura dentro de nuestra propia comunidad autónoma. En Europa constituye la minoría étnica más importante y numerosa, con más de 8 millones de personas, y en España viven aproximadamente unos 700.000. En nuestra región, en Extremadura, donde residen cerca de 15.000 gitanos y gitanas, contamos con un vasto legado que se ha traducido en acontecimientos como la Feria Chica de Mérida o la Romería de la Virgen de los Remedios, auténticos referentes culturales de Extremadura y estandartes de la cultura milenaria en un pueblo. Sin embargo, el pueblo romaní es uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social y económica en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. A pesar de los avances que se han logrado en materia de igualdad, educación o vivienda, queda todavía un largo camino por recorrer juntos. Además de los estereotipos que continúan desprestigiando al pueblo gitano y a las situaciones de desigualdad a las que deben enfrentarse actualmente, la crisis económica afecta con mayor virulencia al pueblo romaní, que sufre un paro cercano al 40%. He de deciros, desde este Parlamento, desde el Parlamento extremeño, tiene la firme resolución de seguir luchando por lograr la igualdad de derechos y oportunidades y erradicar cualquier tipo de discriminación. Un compromiso que requiere también la corresponsabilidad del pueblo gitano con la sociedad, en este caso con la sociedad extremeña, y así alcanzar una integración eficaz en todos los órdenes. Por último, quisiera dar mi más afectuosa bienvenida a este Parlamento al ilustre cacereño don Tomás Calvo Buezas, sociólogo, antropólogo y profesor universitario español, catedrático emérito de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, CEMIRA. Bienvenido, profesor. Hoy reconocemos su esfuerzo por contribuir a una sociedad más justa, en la que todos nos sintamos ciudadanos de pleno derecho y en la que primen los valores de igualdad, respeto, tolerancia y también diálogo, siempre del lado de las minorías étnicas,
el profesor Calvo Bueza, ha combatido desde el mundo académico lacras como el racismo o la propia desigualdad, defendiendo principios que son inherentes a los sistemas democráticos y que garantizan una convivencia cívica y cordial en una sociedad multiétnica de justicia y también de paz. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz día de celebración del pueblo gitano. Bienvenidos una vez más a este acto y gracias por traer este acto a la casa de todos los extremeños, al Gobierno de Extremadura. Feliz día a todos. Mi más sincera felicitación en mi nombre y en nombre de los 65 parlamentarios que aquí nos sentamos. Muchas gracias. Se dirige a todos ustedes el alcalde de Mérida, don Pedro Acedo Penco. Presidente del Parlamento de Extremadura, consejero, directores generales, grupos parlamentarios, compañeros de corporación, colectivo gitano, os doy la bienvenida en nombre de la ciudad y reitero a todos pormenorizadamente la bienvenida que ha hecho el presidente de nuestro Parlamento de Extremadura. Un año más, el Parlamento extremeño es la sede de la celebración oficial del Día Internacional del Pueblo Gitano, en recuerdo de aquel 8 de abril de 1971, cuando el Congreso Mundial Roma Gitano, celebrado en Londres, instituyó la bandera y el himno gitano y fue el comienzo de la esperanza en la plena incorporación social y el recogimiento institucional de la población gitana. Desde entonces, la celebración de este día ha querido servir para profundizar en la erradicación de cualquier forma de discriminación y mejorar las condiciones de vida de las familias gitanas, así como reflexionar sobre su presente y futuro. Es una fecha que conmemoramos todos, los movimientos asociativos, las instituciones públicas y las comunidades gitanas. Pero el 8 de abril es sobre todo un día en el que los gitanos se hacen más visibles, alzan la voz y muestran su heterogeneidad y su aspiración por la igualdad, que se ha ido creando lentamente y por mejorar sus condiciones de vida. Eso se tradujo hace unos años en que las instituciones europeas y los Estados miembros de la Unión decidieron proteger a los gitanos europeos, y cada país aprobó sus estrategias nacionales de inclusión que, con el horizonte en el año 2020, buscan mejorar en educación, empleo, vivienda y salud. Son unos objetivos para acabar con la exclusión y que vienen a ser los objetivos del milenio de la población gitana. Así, en los últimos años, autoridades públicas y de todos los niveles de gobierno han situado en su agenda la inclusión social de la población gitana desfavorecida. Una dinámica que ha contribuido a la consecución de algunos logros significativos, si bien quedan grandes desafíos pendientes. A nivel regional, se han puesto en marcha planes de acción específicos para el pueblo gitano, e hitos importantes de este proceso han sido los pasos dados hacia un mayor reconocimiento institucional de esta población, lo que ha redundado en un mayor conocimiento de la situación y de sus problemas, gracias a estudios específicos realizados, así como un mayor número de profesionales que cuentan con mayor competencia y mayor experiencia. La población gitana en España, en términos generales, ha experimentado en los últimos años importantes avances sociales que vinieron de la mano de la democratización de la sociedad, el crecimiento económico, la construcción de un Estado social y las medidas y programas específicos dirigidos a compensar las desventajas. No obstante, todavía queda un camino largo por recorrer y para ello la Estrategia Nacional para la Inclusión ha sido concebida como una oportunidad para reforzar y profundizar unas medidas que han dado resultados positivos en los últimos años. Todos debemos reconocer y valorar la importantísima aportación que los gitanos han hecho a la cultura española y felicitarnos por su reconocimiento internacional. Nuestro compromiso con el bienestar de todas las personas, sin discriminación,
queda plasmado en la práctica a través de las políticas positivas llevadas a cabo por las administraciones nacional, autonómicas y locales, y en nuestro trabajo en aras de lograr una mayor cohesión social y mejorar la protección de unos valores que, en gran medida, son hoy patrimonio de todos los españoles. Felicidades, pues, a todos y, de manera especial, mi reconocimiento al profesor emérito y extremeño don Tomás Calvo Buezas por su destacada labor investigadora en el campo de la inmigración, el racismo y las minorías étnicas, y cuya presencia hoy aquí enaltece aún más la celebración de este acto. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación interviene el consejero de Salud y Política Social, don Luis Alfonso Hernández Carrón. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente de la Asamblea, querido alcalde de Mérida, miembros del Gobierno, representantes de la mesa de la Asamblea, de los grupos parlamentarios que nos acompañáis, Grupo Parlamentario Popular y Socialista, también representantes de algunas corporaciones locales que estáis aquí, diputadas, diputados y, sobre todo, representantes del pueblo gitano en Extremadura. En primer lugar, quiero trasladarle la felicitación en nombre del presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago, a los ciudadanos extremeños, especialmente del pueblo gitano, por la celebración de este Día Internacional del Pueblo Gitano en Extremadura. Una vez más nos encontramos en la casa de todos los extremeños, como bien le gusta decir a nuestro presidente de la Asamblea, y por supuesto esta es la casa también de los gitanos de Extremadura. En Extremadura, a lo largo de su historia, han convivido diferentes culturas, etnias y también religiones, siendo cuna también Extremadura de grandes civilizaciones, como demuestra el gran patrimonio cultural que hemos heredado. No es menos la importancia del pueblo gitano en esa historia de Extremadura, en esa historia de nuestra región, cuya cultura durante siglos nos ha ido impregnando y siendo parte integrante de nuestra historia las contribuciones que han hecho los gitanos para Extremadura. Actualmente, en Extremadura, se estima que el pueblo gitano cuenta con más de 15.000 ciudadanos, representando el 1,5% de la población de Extremadura. Como saben, el Gobierno de Extremadura siempre ha manifestado en diferentes foros su compromiso con la máxima integración de todos los colectivos que integran la sociedad extremeña, y esa es una de las señas de identidad de este Gobierno de Extremadura. Porque está claro que los gitanos y las gitanas de hoy en día tenéis derecho a participar en las mismas condiciones que el resto en la vida política y en la vida social de nuestra comunidad, a estar preparados también educativamente y culturalmente, a disfrutar del estado de bienestar, de un puesto de trabajo. En esencia, se trata de que tengáis las mismas oportunidades que el resto, pero sin tener por ello que renunciar a vuestra rica identidad, como no podía ser de otra manera. A pesar de la situación de crisis económica que todos estamos atravesando, es bien conocido también el esfuerzo, el afán de superación que estáis haciendo a lo largo de la historia por parte de los gitanos, que se ha traducido también en una apuesta por el espíritu emprendedor. Desde aquí os animo a poner en marcha vuestras ideas con las políticas de apoyo que el Gobierno de Extremadura está lanzando. Pues el emprendimiento es, sin duda, un instrumento para el autoempleo y para la aportación social. Y yo creo que el emprendimiento y el autoempleo es algo que ha caracterizado especialmente a los gitanos de Extremadura en los últimos años. Pero también es una herramienta también a favor de la integración, pero también a favor de la lucha contra la exclusión social. La educación y la formación son también vitales en este camino hacia la inclusión, pues constituyen la clave de la discriminación a que se ve abocado a veces el pueblo gitano. Una educación de calidad es la mejor herramienta para evitar las desigualdades y esa exclusión social. Y en sentido positivo, la buena formación de la juventud, sin duda alguna, constituye la palanca para lograr los objetivos tanto ahora como en el futuro. Debemos ampliar nuestras reflexiones hacia la situación concreta de la mujer gitana.
Si antes su educación solamente se circunscribía a la familia y al cuidado de los hijos, en la actualidad está abarcando nuevas esferas. Cada vez más jóvenes gitanas apuestan también por la formación académica y por el trabajo, sin olvidarse del imprescindible papel que sigue jugando dentro de su familia, también como transmisora de la cultura y de los valores de su comunidad. Hoy el motivo que nos une es el reconocimiento a esa diversidad de los extremeños, también del pueblo gitano, y de vuestras señas de identidad como parte integrante del mismo. Que la población gitana se beneficie de los derechos que todos tenemos como ciudadanos y que a su vez la sociedad se beneficie de la diversidad que nos aportan todas las culturas es, en definitiva, lo que persigue una convivencia basada en el respeto y en la tolerancia, porque ello es fuente de riqueza para toda nuestra sociedad y también para el propio individuo. Desde esta tribuna en la Asamblea de Extremadura abogo por la desaparición de todos los estereotipos, como bien ha dicho el presidente de la Asamblea y el alcalde de Mérida, que en ocasiones pesan mucho sobre el pueblo gitano, pues todavía hoy quedan visiones trasnochadas del atraso, de la incultura o de la exhibición de otros valores diferentes, reconciliables con la mentalidad del siglo XXI. En este acto reconocemos también la labor encomiable del profesor don Tomás Calvo Buesa, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, por la lucha que viene trayendo contra el racismo, contra la xenofobia, por su compromiso intelectual y personal también que ha demostrado con el pueblo gitano, así como su destacada labor a favor de la integración de las minorías étnicas. Sin duda alguna, profesor, enhorabuena en nombre del Gobierno por este reconocimiento y gracias por la labor que desarrolla. Entre todos podemos conseguir que la desigualdad se convierta en diversidad, que la diversidad se convierta en un elemento de cohesión y que las diferencias sean partes integrantes e integradoras de la ciudadanía. Porque en una sociedad no crece de una manera saludable, cohesionada y justa si va dejando en el camino a grupos integrantes de la misma. Confío que estos actos que hoy celebramos, estos reconocimientos que vamos a dar, sean una contribución más a esa labor que tenemos como Gobierno, que tenemos como sociedad y un reconocimiento al compromiso y a la contribución que hace el pueblo gitano extremeño con la sociedad extremeña. Muchísimas gracias. El compromiso personal y profesional de don Tomás Calvo Buesas con la integración de las minorías étnicas es conocido por muchos de los que estáis aquí. La trayectoria de este extremeño natural de Tornavacas es hoy reconocido por el pueblo extremeño. Catedrático emérito por Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, fue representante de España en la Comisión de Lucha contra el Racismo del Consejo de Europa y también fue presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y del Caribe. Ha dirigido centros hispanos en California y Nueva York y ha ejercido la docencia en países como Colombia, Venezuela y México. Un currículum al que se suman además 20 libros sobre minorías étnicas y 250 ensayos en revistas españolas y extranjeras, así como numerosos premios. Entre ellos, el Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social, la Medalla de la Cultura de Puerto Rico, el Premio Solidaridad con los Inmigrantes, el Premio de la Investigación sobre Migraciones de la Universidad de Santiago de Chile y el Premio de Investigación del Instituto de la Cultura Gitana. Por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Regional para la Comunidad Gitana de Extremadura, reunida en Mérida el 18 de marzo de 2013, se rinde hoy reconocimiento a don Tomás Calvo Buesas. Entrega el diploma acreditativo el consejero de Salud y Política Social, don Luis Alfonso Hernández Carrón.
que representa el respeto y el cariño y la tolerancia. A continuación nos acompaña en este atril el homenajeado don Tomás Calvo Buesas. Presidente, señor consejero, señor alcalde, señorías diputados, demás autoridades, gitanas y gitanos, amigos extremeños. Gracias a todos. Gracias a todos. Quien no es agradecido ni es español ni es bien nacido. Yo, como me honro de ser español y bien nacido, de madre jerteña, está aquí la jerteña, de madre jerteña y padre placentino nacido en Tornavaca, gracias. Ser agradecido es lo primero. Gracias, pero hoy el reconocimiento principal, que yo agradezco, pero el homenaje es al pueblo gitano. Yo me honro en ser y haber sido su pregonero. En un día como hoy hay que honrar la memoria de este pueblo que en el siglo IX, por invasión del Islam de su territorio, y en el siglo XIII de los mongolones, se vieron obligados a salir de su tierra de la India y fueron peregrinando luengo largo camino, Jelén, anduve por todos los caminos del mundo, llegando a la baja a 15 millones, algunos a 20, principalmente en Europa, hasta que llegaran aproximadamente, según un documento de paso del rey de Aragón, a dos condes, Tomás y Juan, llamados del Egipto Menor, de ahí egipcianos, gitanos, en 1429. Pero la historia del pueblo gitano en Europa y la historia del pueblo gitano también en España ha sido una saga de persecuciones injustas. Han pagado muy caro el ser fieles a sí mismos. Y esta saga tiene su culmen en los hornos crematorios nazis en que mueren 500.000 de gitanos. Pero estos pogroms, estas persecuciones han sido en varios países de Europa hasta llegar en el siglo XXI, como las expulsiones en Francia, en Italia y en Grecia. La historia de España con los gitanos ha sido también cruel, desde las pragmáticas reales de los reyes católicos de condenarlos al destierro y corte de oreja en 1499, o prohibir el traje, nombre y lengua de Felipe IV en 1629, o que es lícito hacer armas y matar a los gitanos que no se querían asentar, de Felipe V del 1749, ha habido, como digo, una cadena de improperios y persecuciones. Con la Constitución española y la democracia, no hay hoy en España ninguna ley discriminatoria legal. Ahora bien, hablaremos de los cambios que ha podido haber desde entonces. Pero no hay, incluso, alguna síntoma que había, como la ordenanza de la Guardia Civil de vigilar escrupulosamente a los gitanos, fue en el Parlamento español por unanimidad, tal vez la única, a propuesta del diputado entonces de UCD Juan de Dios Ramírez Heredia, fue eliminada. Yo tengo el honor de haber contribuido activamente
y los gitanos deben de tener memoria histórica, que muchas veces tampoco, como los demás, no la tenemos, de haber contribuido a la primera orden, por un real decreto firmado por un Borbón que tanto habían castigado a los gitanos, la primera ley positiva del 11 de enero de 1779, por un real decreto para la creación de una comisión para el estudio de los gitanos, independientemente de que fuera eficaz o no. Pero ahí está, en el Boletín Oficial del Estado, el reconocimiento que la sociedad española y la Administración han sido discriminatorias con el pueblo gitano. Máxime que habían hecho es caer en un paternalismo. 11 de enero de 1979. Tengo que decir que esta comisión interministerial que pusimos en marcha fue la que hizo por primera vez reunir a las asociaciones gitanas de España. Yo hiciera entonces un informe que había fundamentalmente solo 5, pero logramos reunirnos en el Ministerio de Cultura, ahora de Defensa, que era de donde dependía la comisión interministerial. Ojalá hubiera defendido de Presidencia, como yo siempre digo. Estas comisiones, si no dependen de Presidencia, funciona un poquito. Entonces, ahí reunimos a los primeros 40 líderes o asociaciones gitanas. Pues bien, esto quiere decir que porque no haya ninguna legislación, el pueblo gitano no tiene problemas, no tiene carencias, no hay contra él injusticia. Yo lo resumiría desde mi perspectiva del 77 a la fecha de hoy sobre la situación de los gitanos en 2 afirmaciones o en 2 hipótesis aparentemente contradictorias, pero son complementarias. Y aquí se han dicho de otra forma. El pueblo gitano ha tenido en estos 30 y tantos años de vida democrática española un cambio revolucionario más que en sus 500 años de historia, en educación, en cultura, en respeto, etcétera, etcétera. Primera afirmación. Otra afirmación con la misma contundencia. El pueblo español se ha dicho, falta un largo camino, un largo camino para que llegue a ser efectiva, realidad, eso que se dicen en las leyes. Pero para que veamos este paso y tengamos memoria histórica, yo les voy a partir de unas anécdotas que le va a decir la situación de entonces, que muchas veces olvidamos. La Dirección General de Desarrollo, cuyo director y que puso la ley en marcha, así en la historia, se llama José Manuel García Margallo, que a algunos les sonará el nombre, actual ministro de Asuntos Exteriores. Él era el director general, él fue el que metió mejor dicho, como dices tú, Tomás, me metiste los gitanos en el despacho y logramos eso, que se quedaron en esas reuniones. Pues bien, llegó una gitana, estaba el Ministerio de Cultura, entonces en donde ahora es el Ministerio de Defensa, y yo bajo un día a las escaleras y me dice unos de Bedeles, que eran antiguos guardias civiles, que eran extremeños, dice: don Tomás, ha venido aquí 2 gitanos con unos vestidones de esos suyos diciendo que le querían visitar a usted. Y yo les he dicho: ¿pero quién cree usted? ¿Cómo va usted a subir a la planta noble, que está en la planta 4ª? Me quedé así y le digo: oiga ¿usted no se ha enterado que ha muerto el general Franco? ¿Usted no se ha enterado que se ha firmado una constitución hace unos días que dice que todos los españoles son como usted vuelva a hacer esto? Le juro por mi honor de que le echan de aquí del ministerio. Se cuadró, porque era guardia. Naturalmente la gitana era de Tornavaca, que pedirme algo, que mi padre, que era maestro en Tornavaca, había sido su padrino. Eso hoy no sucede. Segundo hecho, reunión con las asociaciones gitanas en el ministerio en agosto de 1978 para ver cómo poníamos en marcha. Llego al día siguiente por la mañana, voy al director general, al señor Margallo, y veo a un señor que yo no conocía, y claro, se calla, y dice: no, sigue usted hablando, pase, que este señor es asesor mío, y puede hablar usted. Y le estaba diciendo que los gitanos que habían estado la tarde anterior allí, y que yo había pedido, porque era agosto, vasos y jarras, que se la habían llevado los gitanos. Digo: oiga usted es el jefe de... Yo no sabía. ¿Usted qué es? Yo soy el jefe de seguridad del ministerio. ¿Usted es jefe de seguridad?
Yo no sé si usted sabe de seguridad, pero el gitano no sabe nada. Primero, los gitanos no son tan torpes. Segundo, yo he saludado a uno por uno. Conclusión, las mujeres de la limpieza, que sabían que la tarde anterior habían estado los gitanos, se las habían robado. Es lo que pasaba que cuando llevaban los gitanos, faltaban más gallinas. La gente aprovechaba a robar las gallinas para echar la culpa a los gitanos. Esos parámetros de política. Otro dato, para que vean lo que hemos avanzado, después diré. Hice una encuesta a jóvenes gitanos, que incluía también una encuesta de jóvenes gitanos de Extremadura. A nivel de la encuesta, solamente un 7% de los gitanos, eran jóvenes gitanos, habían terminado la escuela primaria. De mujeres no llegaba ni a un 5%. Sus padres habían acudido un 50%, algunos años a la escuela, y sus madres un 30%. El 70 y tantos % eran analfabetos de hombres y el 80% de mujeres. Eran gitanos de barrios populares. Eso hoy en España no sucede, afortunadamente. La mayoría de los niños gitanos están escolarizados, muchos van a los institutos y muchos van a la universidad. El pueblo gitano hoy es un pueblo diversificado, no solo de venta ambulante, que es noble y digna, pero lo hay de todas las profesiones, profesores de universidad, médicos, ingenieros, poetas, artistas, etcétera, etcétera. Y hablando de artistas, el pueblo gitano, y particularmente Extremadura, ha contribuido a que la UNESCO declare como patrimonio universal de la humanidad al flamenco, y ahí, sin ser citado, está la porrina, y de toda la saga familiar, de donde vienen los Azúcar Moreno, y donde vienen también los Chinguitos, los Bedrines de Mérida, hasta llegar a Paco Suárez, director de orquesta. Los gitanos han contribuido a la cultura universal, a la cultura de España y a la cultura de Extremadura. Por eso Extremadura también es gitana. Pero así como decimos y reconocemos estos cambios también en la mujer gitana, que es básico como breve, hay que decir que persisten las discriminaciones. Se ha dicho aquí muy bien y no tengo que repetirlo. Yo solamente unos datos. En mis 30 y tantos años yo he realizado encuestas a escolares de 12 a 19 años, las encuestas estadísticas de 14 a 100.000, a 112.000 personas, 70.000 de España, 36.000 de América Latina y 2.500 de Portugal, también a maestros y tal. Los gitanos era el grupo más discriminado. En América Latina de los 3 primeros, en España el primero. Pero, por poner un dato, que los datos solos no hay que, digamos, servirse de ellos. Pero si tú dices de que tú dependerías de Sharia de España, un 11,4% en 1900, la primera encuesta de 1986. Y Extremadura similar, un poquito más bajo. Extremadura siempre es más bajo el nivel de intolerancia con los gitanos. Y Andalucía son las 2 comunidades más bajas, hasta llegar en el 93, que más crece, que se eleva a un casi 30%, y 2008, que baja un poco, porque gracias a la educación y a estas cosas es cierto que hay mayor sensibilización, que baja a un 26%, Extremadura mucho menos. Nos cuenta hasta esa serie televisiva con estereotipos oprobiosos, se continúa que siguen las injusticia contra el pueblo gitano. En 1985 realicé un estudio sobre los textos escolares. Después de la democracia, es decir, textos del 79, de 80, 79, bueno. Solo encontramos 17 citas a los gitanos, párrafos, que ocupaban unas 57 líneas entre 40.000 páginas de 171 textos escolares. Había un silencio genocida. Es cierto que desde entonces que se denunció, el Ministerio de Educación ahí mismo, le preguntaron al ministro, al subsecretario entonces, y se ha hecho un esfuerzo, por eso que se llama la educación transversal en educación. Por lo tanto, lo que hemos andado es mucho. Lo que nos queda por andar lo saben ustedes mejor y no tengo que repetirlo. Pero queda mucho camino por andar en todos los niveles. Yo voy a señalar 2
que no son los únicos. Desde mi posición en el Consejo de Europa o mi experiencia con minorías étnicas en América Latina o en Estados Unidos, las minorías, el factor principal de cambio está en la educación y en la mujer. Yo apuesto por la mujer, Romín, teniendo en cuenta la sabiduría de los mayores. Si se da esa urdimbre entre jóvenes y mayores, que lo tienen que hacer ellos, y entre hombres y mujeres desarrollando eso, se habrá conseguido un cambio revolucionario en el pueblo gitano, que yo espero que se haga. Y así tenemos que caminar. Yo quiero terminar, ya que estoy en Extremadura. Esta mañana me preguntaban en la prensa, bueno, ¿y a usted de dónde le viene esa manía con los gitanos? Positiva. Digo, mire usted, le voy a contar. Hace 66 años, 65, voy a hacer 77 en unos días, cuando yo tenía 11 o 12 años, estaba en el seminario, pasábamos por ahí en la feria de junio en Plasencia, y había ahí las tiendas de los gitanos, y a mí me llamaba la atención. Pero claro, nos pedían una perra gorda, una pesetilla para leernos la gitana que estaba adentro. Entonces ya, una vez que volvimos a salir, la llevé, entré, y porque yo quería ver aquello. Se enteran los superiores, me condenan públicamente en el comedor, me castigan a sin cenar, y ese día me comprometí, juré, que yo haría algo por ese pueblo. Y bueno, me quedó ahí ese afecto que nació en Extremadura, lo desorbí también en Trujillo, en la feria de Trujillo. ¿Cuántos gitanos veía yo en la feria allí cuando estaba en Trujillo, de cura? Hasta que, digamos, ahí hicimos con los jóvenes obreros, y ya estaba harto de la dictadura y me marché a América. Entonces, el problema no es luchar por los gitanos, ni luchar solo por los extremeños, es luchar por los derechos humanos. Yo soy extremeño, yo soy hombre, yo soy catedrático, todo eso es un vestido, una máscara. Lo más principal de mí es mi dignidad, y mi dignidad es igual a la tuya, que eres gitano, o eres andaluz, o eres asiático, o eres mujer. Lo que pasa es que los humanos no nacemos humanos, necesariamente nacemos con una máscara, eso quiere decir persona en latín, con una máscara, y que la amamos. ¿Cómo lo voy a llamar a Tornavaca? No me llamo a Jerte, donde me he criado, a Plasencia, mi abuelo en la calle Nueva, es decir, con una mexicana que estoy casado. Es decir, entonces esas máscaras, pero sabiendo que todas esas máscaras a las que hablamos, antes de ser gitano, o más que ser gitano, o ser extremeño, está el ser persona humana. Y por eso todos debemos de estar en esta lucha. Yo creo, y voy a terminar, si a mí me dijeron un deseo, las utopías de hoy son las realidades del mañana. En el siglo XXI ustedes, gitanos, tienen un desafío con la sociedad, y es bueno decirlo en este ámbito netamente político. Cuando se haga la reforma de la Constitución, que habrá de hacerse cuando sea, hay que desarrollar el preámbulo que la actual Constitución dice: se respetará los pueblos y culturas de España. Pero en el articulado lo que se desarrolla son los pueblos y culturas territoriales de España. Hay que generar, no quiere decir otra automática, 19 o 18 autonomía, pero una forma en que se reconozca en la Constitución los pueblos de España que no son territoriales. Y ahí, en primer lugar, entra el pueblo rom. ¿Cómo se hace? Eso es otra cosa. Y otro consigna. Una de las mayores prejuicios que hay contra los gitanos, que es como una mota negativa, pero que contamina a todo el cuerpo. Ha habido dos cosas en estos 30 años también extraordinarias sociológicamente en esto. El culto, yo soy positivo, yo soy cristiano, bueno, en versión católica, pero eso es secundario. Pero pues me parece, en general, por el control que tiene la familia, etcétera, etcétera. Y otro, la maldita, si no fuera aquí diría la puta, droga, que contamina todo el cuerpo social. Miren ustedes, estadísticamente hablando, el porcentaje de gitanos que se dedican a la droga es inferior estadísticamente a los gitanos que se dedican a la droga en España.
estadísticamente. Sin embargo, y aquí está el prejuicio, el comportamiento de unos cuantos contamina todo al cuerpo social de los gitanos, no así de España. Por eso en España tenemos un antecedente, hay que gritar y hay que meter en nuestra conciencia aquello que se dice: vasco sí, ETA no, gitano sí, droga no. Y ahora que estamos en una cosa política, políticos sí, corruptos y ladrones no. Bueno, nada más, perdón por lo coloquial que me estoy comportando, pero así de coloquialmente se portan en la Asamblea, de coloquialmente. Nada, es el día, digamos, de honor de los gitanos. Yo soy el simple pregonero y terminemos con este grito de que todos somos humanos. Agradezcamos esta presencia, estamos viviendo lo que es la humanidad, todos unidos a pesar de nuestras diferencias políticas, tal, de ese fondo. Y nada, Sastipen, Dasnestipen, salud y libertad. A continuación nos acompaña Yolanda Silva, que procederá a leer un manifiesto conmemorativo de este Día Internacional del Pueblo Gitano. Hoy, lunes 8 de abril, se conmemora un año más el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha recuerda al Congreso Gitano celebrado el mismo día de 1971 en Londres, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. La designación como Día Internacional del Pueblo Gitano tuvo lugar en otro Congreso Internacional celebrado en Varsovia en 1990. Un día para la celebración y también para recordar a todos, gobiernos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y alcanzar las mismas oportunidades. Una fecha cada vez más celebrada en todo el mundo, tanto por las propias comunidades gitanas de los más diversos países como por numerosas instituciones, a través de actos públicos solemnes y comunicados de apoyo y reconocimiento institucional. 2013 ha sido designado como Año Europeo de los Ciudadanos y este 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano 2013, es, por tanto, una buena ocasión para recordar y para reclamar la ciudadanía de los gitanos y gitanas españoles como ciudadanos nacionales, pero también como ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea. La ciudadanía europea supone, entre otros derechos y deberes, la libre circulación y residencia en los países de la Unión para poder votar al Parlamento Europeo, el derecho a reclamar ante sus instituciones de discriminación o la garantía del acceso a la educación. Pero garantizar los derechos ciudadanos también requiere tener garantizados previamente los derechos sociales, que la actual crisis está arrollando de una manera implacable, comenzando por el empleo, con unos índices de paro que para la población gitana prácticamente se ha triplicado. Los importantes avances en la inclusión social y en la conquista de la igualdad de las comunidades gitanas españolas en la última década están sufriendo un deterioro acelerado y alarmante. La Unión Europea y España, como Estado miembro, cuenta desde hace años con una buena herramienta de integración y cohesión, las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020. La estrategia española cuenta, además, con avances respecto a las desarrolladas en otros países en cuestiones como la participación, la igualdad de la mujer, la atención a la población romaní extranjera o la lucha contra la discriminación. Un aspecto, este último, sobre el que también la crisis está mostrando su peor cara y afectando, como en otras etapas históricas de infame recuerdo, a los más vulnerables, a las minorías. Es tarea de todos que la estrategia no se quede en papel mojado. En el proceso de configuración de la imagen social y de los prejuicios, hay que recordar el tremendo daño que pueden hacer determinados contenidos difundidos por los medios de comunicación en horarios de gran audiencia, con efectos en el imaginario colectivo muy difíciles de contrarrestar y con graves repercusiones, también en el reciente fenómeno de las redes sociales e Internet, donde toman fuerza los peores fantasmas del racismo en una lucha desigual
por la debilidad e insuficiencia de las herramientas disponibles para combatirlo. En este terreno también es fundamental la solidaridad, la labor conjunta para conseguir una sociedad más digna, más justa, más decente para todos, también para los gitanos y las gitanas. Una sociedad no crece de una manera saludable, cohesionada y justa si va dejando en el camino a grupos de sus ciudadanos con menos derechos y menos oportunidades. Todos somos ciudadanos, todos formamos parte de esta sociedad, todos queremos participar y contribuir a la convivencia, al desarrollo y al bienestar. Yelem Yelem, Anduve Anduve en romaní, es el nombre del himno internacional gitano que todos tendremos ocasión de disfrutar hoy aquí. Lo compuso el yugoslavo Jarko Jovanović a partir de una canción popular gitana de los países de Europa del Este. Sus versos están inspirados en los gitanos que fueron recluidos en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue adoptado oficialmente como himno en el primer Congreso Gitano celebrado en Londres en 1971. Lo escuchamos a continuación.
Con música cerramos este acto del Día Internacional del Pueblo Gitano aquí en el Parlamento de Extremadura. Las celebraciones continúan en el Puente Romano, donde ustedes están invitados a participar en la tradicional ceremonia del río. Muchas gracias por vuestra asistencia.